Muy buena tarde, queridos hermanos. Somos de la familia de Dios. La familia de Dios. La familia. Qué hermoso es tener una familia. Es un regalo. La vida es muy dura. Nacimos llorando y terminamos también llorando, y en cada etapa de nuestras vidas, casi todos los seres humanos estamos llorando, nos quejamos, nada nos satisface, queremos más, muchos quieren menos, casi todos queremos más. La palabra dice que tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. ¿Y por qué hemos de llenarnos del que todo lo llena? El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Hoy estaremos meditando en el último capítulo, el capítulo 6, haciendo recordando lo que hemos visto sobre toda la carta. El capítulo 1 pues nos dice que Dios es bueno, que Dios nos ha escogido. El capítulo 2 nos habla de la situación en la que estábamos, estando nosotros llenos de pecado. El capítulo 3 nos habla de la iglesia. Dios nos ha puesto en la iglesia para que trabajemos, ha establecido la iglesia. El capítulo 4 nos dice cómo hemos de desarrollarnos, cómo hemos de trabajar, cómo hemos de desarrollar nuestros talentos. El capítulo 5 nos habla de cómo nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir en nuestro día a día. No es tan importante ir a la iglesia como llevar una vida conforme al propósito de Dios, porque si eso hacemos, el ir a la iglesia será nuestra principal prioridad. La prioridad de Dios es la iglesia, porque en ella crecemos, en ella nos identificamos como hijos de Dios, nos amamos, nos abrazamos, nos animamos, nos exhortamos, recibimos disciplina. Dios es bueno. Y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 6, ya casi el final. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día precioso. Este es el día que tú hiciste para bendecirnos, para abrazarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para decirnos, sigue adelante, te quiero bendecir. Yo deseo ser bendecido por ti, Padre. Deseo que me enseñes a caminar, que me ayudes a desarrollar pasión por tu nombre. Haz tuya esta oración. Dile, hermano, te amo, Dios. Te damos gracias, Padre, por este día, y te pedimos que nos lleves a tu presencia, que nos permitas recibir este regalo de tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias por lo que hemos de aprender hoy. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6 comienza con los deberes de hijos y padres. Y dice del versículo 1 al versículo 4, Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El gran deber de los hijos es obedecer a sus padres. La obediencia se manifiesta desde dentro del corazón y en los actos externos. En toda época, la prosperidad ha acompañado a los que se distinguen por obedecer a sus padres. Son personas caracterizadas por buenas costumbres, honestas, amables, prontas, siempre dispuestas a ayudar, a escuchar. Se requiere que los padres seamos pacientes con ellos, con nuestros hijos, que los tratemos con prudencia y sabiduría, convenciéndolos de que nuestros consejos y orientaciones están basados en el principio de que ellos prosperen y tengan paz. Debemos educarlos bien, bajo la corrección apropiada y compasiva, y en el conocimiento de la vida cristiana. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos que son pequeños, lo primero que deseamos es presentárselos al Señor. Lo que la iglesia tradicional maneja como bautismo, nosotros los que hemos entendido el propósito de Dios y su grande amor para con nosotros, siguiendo el modelo que Él tiene, las enseñanzas, los evangelios hablan de que nuestro Señor Jesucristo fue presentado por sus padres. En el Antiguo Testamento habla de que los judíos presentaban a sus hijos. Entonces nosotros hemos de presentar a nuestros hijos delante del Señor y prometemos educarlos en la doctrina cristiana. Entonces debemos de educarlos bien, bajo la corrección apropiada y compasiva y en el conocimiento de la vida cristiana basada en el orden establecido por Dios. Dios tiene un orden establecido para que el hombre viva de acuerdo a ese orden, los principios en que el hombre es cabeza de su casa, así como nos lo ha enseñado Pablo a través de esta carta. Dios cambia el corazón y además da su bendición a las buenas lecciones y ejemplos de los padres y responde sus oraciones. Cuando los padres son temerosos de Dios, cuando las personas son temerosas de Dios y le obedecen, se convierten en siervos de Dios, oran y sus oraciones son escuchadas, imponen manos y obran maravillas. Si tú eres uno de ellos, da gloria a Dios. Tenemos también el consejo de la palabra que se refiere a los siervos y a los amos. En el versículo 5 al 9 dice la palabra: siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El deber de los siervos está resumido en una palabra: obediencia. Obediencia.
obediencia. La obediencia es una palabra, tal vez la palabra más odiada, porque cuando se refiere en el principio del capítulo, estábamos hablando de los hijos, dice: hijos, obedezcan. Nosotros somos hijos del Padre y debemos de obedecer al Padre. Así también está hablando a los siervos y le está diciendo: obedezcan. Los siervos de antes por lo general eran esclavos. Los apóstoles tenían que enseñar sus deberes a los amos y a los siervos, porque haciendo esto aminoraría los males hasta que la esclavitud llegara a su fin por la influencia del cristianismo. Los siervos deben servir a sus amos no solo cuando éstos los ven, pero deben ser estrictos para cumplir con su deber cuando están ausentes o no sus amos. Todos nosotros tenemos que dar cuenta de nosotros mismos a Dios, todos, y además obedecerle. Nosotros y ellos no somos sino consiervos respecto a Cristo Jesús. Si tanto los patrones como los empleados consideramos nuestros deberes para con Dios y la cuenta que debemos rendirle dentro de poco tiempo, nos preocuparíamos más de nuestros deberes mutuos, y de ese modo las familias serían más ordenadas y felices. Preocupémonos los unos por los otros, y más en el reino, en lo que Dios nos está demandando. Todos los cristianos debemos ponernos la armadura contra los enemigos de nuestras almas. Es la siguiente sección. La siguiente sección de este capítulo 6, la armadura de Dios, del verso 10 al verso 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La fuerza y el valor espiritual son necesarios para nuestra guerra espiritual. Cada día, cada minuto, estamos en la batalla. La vida es una batalla. Comentaba en un principio, nacimos llorando y terminamos llorando. Ojalá y tú y yo terminemos con gozo nuestros días, porque llegaremos a la presencia de nuestro Dios. Si ese es tu anhelo, dile: gracias, Señor, porque me has dado la libertad. Ya no tengo temor del final, porque sé que al final estaré contigo. Los que desean demostrar que tienen la gracia verdadera consigo, deben ponerse toda la armadura de Dios que Él prepara y da. La armadura cristiana está hecha para usarse, y no es posible dejar la armadura sino hasta que hayamos terminado nuestra guerra y finalizado nuestra carrera. Todos los días tienes que traer tu armadura. Cuando tú acudes a la iglesia, tú tienes que llegar con tu Biblia. Porque si tú llegas a la iglesia sin tu Biblia, es como ir a la guerra sin fusil.
solamente que seas enfermero. Pero aún el pastor en la congregación lleva su Biblia. Entonces, todos los días tú tienes que ponerte tu armadura. Si quieres conocer más detalle, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Hoy no vamos a hablar con detalle sobre la armadura, porque es un tema que tú ya debes de conocer. La armadura cristiana está hecha para usarse y no es posible dejarla. El combate no es tan solo contra enemigos humanos, ni contra nuestra naturaleza corrupta, ¿sí? Es nuestro principal enemigo, nuestra naturaleza corrupta, pero no es eso solamente. Tenemos que pelear con un enemigo invisible, que tiene miles de maneras para engañar a las almas inestables. Si tú eres un alma inestable, reconócelo. El que encubre su pecado no prosperará. Y dile al Señor: Señor, te necesito. Dame la capacidad para amarte como tú me amas. Las almas inestables sufren mucho, pero el Señor ha venido al mundo y dice: si tú estás cansado y trabajado, ven a mí y yo te haré descansar. Confía en el Señor. Debemos resolver, por la gracia de Dios, no rendirnos al enemigo o enemigos de nuestra alma. El enemigo está rondando todos los días. Si tú te dejas, él te va a tomar, él te va a destruir, te va a hacer añicos, te va a decir que no sirves para nada, que no eres nadie. Pero el Señor está mirándote. El Señor te está observando, el Espíritu Santo está alrededor de ti, buscándote, pero tú te has dejado vencer y el enemigo terminará contigo. Dobla rodilla inmediatamente y dile al Señor: Señor, perdóname. Yo creo que tú has peleado la batalla por mí y quieres fortalecerme. Fortaléceme, Señor. Dice la palabra, debemos de resolverlo. Dice, resiste al diablo, resiste y huirá de ti. Si cedemos, desconfiamos de quien pelea por nosotros, o también cuando dudamos de nuestros líderes, o dudamos de la eficacia de la armadura, es otra manera en la que estamos dando ventaja al enemigo. ¿Y qué creen? Pues sencillamente Él ganará. Él ganará. Hay muchísimas almas inconstantes, están sufriendo, están peleando, pero con los demás, echándole la culpa de sus desaciertos, de sus debilidades, de su falta de compromiso, de su falta de entrega. En su corazón saben que están dejando al Señor, que no le han hecho caso, que el Señor les está llamando, pero le dan la espalda. Prefieren hacer otras cosas que no edifican. Y se están destruyendo, el enemigo les está haciendo añicos. Pero Dios te dice: ven, ven. El Señor te está llamando, Él te dice: ven. Atiende al llamado del Señor, Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Él quiere que tú seas valiente, que tú levantes la cabeza. La buena esperanza de salvación y la expectativa bíblica de la victoria purifican el alma e impiden que sea corrompida por el enemigo. El apóstol recomienda al cristiano armado para la defensa de la batalla una sola arma de ataque. El apóstol está recomendando una sola arma de ataque, la cual es suficiente. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Esa es la única arma que nos va a servir. Es ligera. El Señor dice: ligera es mi carga. Somete los malos deseos.
y los pensamientos blasfemos a medida que surgen dentro, y responde a la incredulidad y al error a medida que asaltan desde afuera. Un solo texto bien entendido y rectamente aplicado destruye la tentación o la objeción y somete al adversario más formidable. Cuando te sientes triste, cuando sientes que no tienes nada, tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando están las cosas demasiado mal, tú dices, todo obra para bien a aquellos que le aman. Cuando te sientes cansado, recuerdas Isaías que dice, ¿no has oído? El Señor eterno es Jehová, el de esfuerzo alcanzado. La oración debe asegurar todas las demás partes de nuestra armadura cristiana. La oración es otra herramienta importante que te va a permitir mantenerte fuerte. Hay otros deberes, pero ninguno de mayor importancia que la oración. Debemos apartar tiempo para orar. Una de las primeras cosas que el Señor me enseñó cuando comencé el ministerio, tenía que enseñar a la iglesia a orar, a testificar y a leer la palabra. Orar, leer y testificar. Debemos apartar tiempo para orar, aunque la oración solemne y estable pueda no ser factible cuando hay otros deberes que cumplir. De todos modos, las oraciones piadosas, cortas, que se lancen, son simples como dardos. Una oración apaga los dardos del enemigo. Debemos orar con toda clase de oración. Oración pública, oración privada, secreta, oración social, solidaria, solemne, súbita. Una oración súbita, una oración, Señor, ayúdame. Pero sin descuidar todas las partes de la oración. Una oración tiene que tener confesión de pecados. Señor, reconozco mis faltas. No merezco que tú vengas a mí, pero te pido que perdones mis faltas, límpiame. Y si tú eres capaz de quitar mi pecado, entonces tengo entrada libre contigo. Y si tú crees que el Señor puede quitar tu pecado, no tienes obstáculo para estar delante de Él, para abrazarle y dejarte ser abrazado. Tienes que pedir misericordia en tu oración y dar gracias por los favores recibidos. Debemos hacerlo por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Toda oración, todo lo que digas, todo lo que pidas, pídelo en el nombre de Jesús, porque esa es la instrucción que recibimos del Maestro. Debemos perseverar en pedidos particulares a pesar del desánimo. Orar no solo por nosotros, sino por todas las personas que están en nuestro entorno, sobre todo tu iglesia. El apóstol pide oración por él. Yo pido oración por mí también, y por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, porque con frecuencia hemos sido atacados, pero el Señor nos ha sostenido. Puedo dar gloria a Dios porque puedo ver cada día a mis hijos y a mi esposa a mi lado. Nuestros enemigos son fuertes y nosotros no tenemos fuerzas, pero nuestro Redentor es poderoso y en el poder de su fuerza, por supuesto que podemos vencer. Por eso debemos animarnos a nosotros mismos. Debemos animarnos los unos a los otros. Pensemos en lo que hemos estado haciendo, cómo nos hemos comportado como creyentes,
¿Cuál ha sido nuestra conducta? El Señor nos ha estado llamando. El Señor nos ha estado probando. Las circunstancias han sido difíciles. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cómo te ha estado yendo con el enemigo de nuestras almas? ¿Cómo te ha estado yendo? ¿Estás en paz con Dios o tienes conflictos? ¿Estás firme en el Señor o estás en duda? ¿Cuál es tu actitud para con Dios? ¿Es tu Señor de verdad? ¿Conoces su palabra? ¿Conoces sus mandamientos? ¿Haces buen uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo en oración? ¿Te preocupas por la iglesia? ¿Te preocupas por los miembros? ¿Por la salvación de las personas que están a tu alrededor, tus vecinos? ¿Te preocupas por dar un buen testimonio? ¿Por vivir como un verdadero hijo de Dios? ¿Eres transparente? Ten cuidado. Dios no puede ser burlado. Dios espera lo mejor de ti y de mí. Dice la palabra que en el reino no entrará cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Tú estás escrito en el libro de la vida. Tu nombre está ahí, porque un día abriste tu corazón y le dijiste a Dios: ven, perdona mis pecados, entra a mi vida, te necesito, Dios. Tú lo dijiste en una ocasión, y desde ese día Dios ha estado trabajando contigo. ¿Cómo estás ahora? La Escritura dice que estés firme y constante y que crezcas cada día. ¿Cómo estás ahora? Tienes que crecer más. Este mensaje tiene el propósito de que reflexiones si estás en el verdadero, si Dios es tu fuerza, si Dios es tu propósito, si Él es tu fortaleza. Porque si Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Si Él es tu fortaleza, no tienes que temer. Si Él es tu ayudador, no tienes por qué derrotarte en ningún momento. Si Él prometió estar contigo siempre, nunca debes de sentirte solo. ¿Dónde está tu esperanza? Probablemente haya por ahí alguien que esté escuchando este mensaje que nunca ha abierto su corazón a Dios, que se le ha invitado pero lo ha endurecido. Si este es el día de tu salvación, si Dios te está llamando y este es el día de tu salvación, no endurezcas más tu corazón y dile al Señor: ven, te recibo, te entrego mi vida, te entrego mis pecados, te entrego todo lo que hay en mí, porque yo sé que tú me puedes limpiar y hacer una nueva obra en mí. He escuchado tu palabra y entendí que tú haces nuevas todas las cosas. Entendí que tú eres perdonador de pecados, transformador de vidas, que tú das sentido a la vida del hombre, y yo quiero que tú des sentido a mi vida. Ven, Señor, aquí está mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Iglesia, reflexiona. Dios te ama. Dios tiene una enorme expectativa en ti.
Él espera grandes cosas de parte de ti. Él te ha dado grandes talentos. Él te ha dado una iglesia. Preocúpate por tu iglesia. La iglesia está siendo lastimada. La fe de muchos se está enfriando. Hoy es tiempo de que tú reflexiones. La iglesia es la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. Tú perteneces a una iglesia. Dale gracias a Dios por tu iglesia. Dale gracias a Dios por tu pastor y por tus líderes. Y conviértete en un líder. Toma un lugar. Habla a otros de tu fe. Y participa en la obra de la iglesia. La palabra dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. La iglesia es la salvación del mundo. La iglesia es el orden a las familias. La iglesia es la cura para las enfermedades. La iglesia es la cura para todos los problemas sociales, porque la iglesia es el taller del Maestro. Ven a Jesús. La iglesia está abierta para ti. El Señor les bendice. Damos gracias a Dios por su palabra. Hasta la próxima.